A continuación encontrarás año por año, desde su fundación en 1932, los acontecimientos más importantes del Infonavit, en cuanto a su organización interna, creación y mejora de sus unidades y procesos administrativos, otorgamiento de crédito, urbanización y cifras financieras, así como las relacionadas con sus funciones sustantivas. 1972, este año se funda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. El 21 de abril de 1972, se promulga la ley del Infonavit, con la que se da cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, hecha de su promulgación. La forma consistió en reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados para darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. El 1 de mayo, Jesús Silva Herzog asume el cargo de director general del Infonavit. Se diseña una estructura organizacional, se recluta y selecciona al personal idóneo. Se elaboran reglamentos, manuales, normas, políticas, proyectos, programas y todo lo necesario para responder al enorme reto de otorgar créditos para vivienda. Durante esa administración, el Infonavit otorga 88.000 créditos y construye igual número de viviendas, lo que requirió la selección y adquisición de los terrenos, los estudios preliminares y los diseños de las viviendas, hasta la búsqueda y selección de constructoras, y el presupuesto, ejecución y supervisión de las obras. Fuente: Informe Anual 1972. 1973. El Infonavit crece como institución y busca mejorar en todas sus actividades, por lo que se llevan a cabo 350 conferencias ante organizaciones patronales y de trabajadores y varios estudios técnicos indispensables para ofrecer servicios de calidad. También se concluye la elaboración de normas y reglamentos, fundamental para su buena marcha. Al término del año se cuenta con una reserva territorial de 19 millones de metros cuadrados en toda la República Mexicana. Se otorgan 20.000 créditos, se financia la construcción de más de 50.000 viviendas y se comienzan los trabajos para la construcción de las más de 5.000 unidades que conforman el conjunto Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México. Fuente: Informe Anual 1973. No te vayas, regresamos después de la siguiente pausa comercial. 1974. Se publica la Ley General de Población en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, mediante políticas que contribuyan y aseguren su participación de los beneficios del desarrollo económico y social del país. Se inician los trabajos para construir el edificio sede del Infonavit en la colonia Guadalupeín, al sur de la Ciudad de México, y se inaugura el centro de cómputo del Infonavit en Barranca del Muerto. Asimismo, se extienden a 89 ciudades los programas de crédito y de financiamiento para la construcción de viviendas. Se otorgan más de 56.000 créditos, casi 3 veces más que el año anterior. Fuente: Informe Anual 1974. 1975. El 1 de mayo se inauguran las oficinas centrales del Infonavit, en Barranca del Muerto 280, en la Ciudad de México. El edificio es obra de Teodoro González de León y Abraham Zabludowski. Se crean unidades administrativas básicas, como la Coordinación del Valle de México y la Auditoría Interna, con el objetivo de mejorar el control y las actividades del Infonavit. Se modifica el sistema de pago de los créditos para que los trabajadores de bajos ingresos puedan adquirir una vivienda digna. El financiamiento para la construcción de viviendas muestra una expansión muy significativa. La presencia del Infonavit era ya una realidad en todo el país. Durante los últimos 6 meses de 1975, se entrega, en promedio, un conjunto habitacional cada 4 días y, en total, el número de viviendas terminadas asciende a 40,683 unidades, 3 veces más en comparación con el año anterior. Fuente: Informe Anual 1975. 1976. De 1976 a 1988, la Dirección General del Infonavit está a cargo de José Campillo Sáenz.
Durante los 12 años de su administración, se busca vencer los retos de una economía en crisis, con una inflación anual que en ese periodo supera en casi 3 veces los incrementos de los salarios mínimos. Se elabora el documento Criterios de Autoadministración con el objetivo de crear conciencia entre los acreditados de su derecho a la vivienda, así como la obligación de mantenerla en buen estado para que signifique el mejoramiento de su calidad de vida. Se elabora y proporciona a los acreditados el documento Tu Casa, Uso y Mantenimiento, en donde se incluye material gráfico sobre el cuidado de pisos, paredes, techos, instalaciones de agua, luz y drenaje, plantas y jardines, tratamiento de basura, puertas y ventanas, azoteas, patios y estacionamientos. Una vivienda financiada por el instituto tenía un costo promedio de 200.000 viejos pesos. Fuente: Informe Anual 1976. Regresamos después de la siguiente pausa comercial. 1977. Este año, el presidente José López Portillo establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, para limitar el endeudamiento público de México, restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el crecimiento del sector paraestatal de la economía. En el Infonavit, se crea la Coordinación de Información y Sistemas, para concentrar en una sola área todos los mecanismos de información. Para atender a los derechohabientes de menores recursos, se desarrollan por primera vez en varias localidades programas de viviendas de crecimiento progresivo, dirigidos a reducir su costo inicial, y diseñadas de modo que los trabajadores pudieran ampliarlas o mejorarlas con sus propios recursos. Fuente: Informe Anual 1977. 1978. Este año la política se enfoca en apoyar a la inversión, por lo que se le conoce en la historia económica nacional como el del primer giro expansionista de la política económica. En todo el país se implanta el Sistema Integral de Crédito y se instaura el Sistema General de Información. Además se publicó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. El Infonavit consolida la operación de centros de cómputo regionales, ubicados en Guadalajara, Monterrey y Hermosillo, y a mediados de año, se publica el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Se da un fuerte impulso al programa de titulación. Fuente: Informe Anual 1978. Continuamos después de la siguiente pausa comercial. 1979. Con el fin de fomentar un desarrollo geográficamente más equilibrado, la inversión del Infonavit se dirige a las entidades que disponen de menores recursos. También se hace un inventario y una evaluación cuantitativa y cualitativa de la reserva territorial con la que se cuenta hasta ese momento. Se continúa con el proceso de reforma administrativa, que incluye la actualización de los manuales de organización. Se desconcentran mayores funciones a las delegaciones regionales. Se mejora la planeación, se impulsa la labor de evaluación y se definen métodos para que las diversas áreas puedan autoevaluarse. Se obtienen las cifras más elevadas en la historia de México. Se terminan más de 40.000 viviendas, lo que significa un incremento de 2,076 viviendas sobre la meta fijada, un aumento de 35% respecto a lo logrado en 1978. Fuente: Informe Anual 1979. 1980. En este año se crea una nueva forma de recaudación fiscal denominada Impuesto al Valor Agregado, IVA, que añade 10% al costo de los productos y debía ser pagado por los consumidores. El Infonavit se integra al Programa de Uso Doméstico Racional del Agua Potable, organizado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Se publican las adiciones a la ley del Infonavit en el Diario Oficial de la Federación, en las que se establece la reducción en el costo de las viviendas y la exención de impuestos en el interior de la República y en el Distrito Federal, debido a las altas tasas de inflación. Fuente: Informe Anual 1980. Seguiremos después de la siguiente pausa comercial. 1981. El Infonavit y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, firman un convenio de colaboración para llevar a cabo investigaciones en materia de desarrollo urbano, vivienda y construcción. Este mismo año, el Infonavit construyó viviendas prototipo bajo el programa de aprovechamiento de energía solar en San Luis Potosí, La Paz, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Ciudad Juárez y Mexicali.
Se adiciona y reforma la ley del Infonavit para reducir el costo de las viviendas, por ejemplo, la eliminación de gastos por la intervención de notarios públicos. Se otorgan 52.000 créditos. Fuente: Informe Anual 1981-1982. En este año, el presidente José López Portillo nacionaliza la banca. En el Infonavit se reforma el reglamento para la continuación voluntaria, gracias a lo cual, al término de su relación laboral, los trabajadores pueden retirar su fondo de ahorro o continuar las aportaciones por su cuenta. Inicia la operación del régimen especial de amortización, REA, para que los acreditados que no cuenten con relación laboral puedan hacer sus pagos sin la mediación de un patrón. Se llevan a cabo reformas en la ley del Infonavit, entre las que destaca la cancelación de la devolución periódica del fondo de ahorro, el inicio del descuento del 1% del salario a los trabajadores acreditados para el mantenimiento de las unidades habitacionales, la determinación de aportaciones patronales bimestrales del 5% sobre el salario integrado de los trabajadores, y no sobre el salario mínimo, y el aumento a la superficie mínima de la vivienda a 55 metros. 2. El Infonavit celebra su primera década de vida, durante la que se otorgan 302,410 viviendas. Fuente: Informe Anual 1982.